de la conciencia, conocimiento y conciencia. Si bien todavía nadie puede aseverar a ciencia cierta en qué lugar específico de nuestro cerebro / sintonizador, se producen los fenómenos de la tercera etapa que conocemos como conciencia, conocimiento y conciencia, ni tampoco los mecanismos que los explican, existe una coincidencia mayoritaria particularmente argumentada y fundamentada en el ámbito de las neurociencias en suponer que los mismos consisten en nuevas trayectorias o trazas neuronales que se crean con cada experiencia y se fijan con la reiteración de la misma en conjunción o complementariamente a las conexiones preexistentes en el cerebro / sintonizador de cada especie, según su conformación genética. Según nos informa desde su más que interesante artículo en Internet, Representación Mental y Conciencia, el investigador Dr. Fernando Cárdenas Parra, del Departamento de Psicobiología de la Universidad de San Pablo, Brasil. Anatomía y fisiología de la representación cerebral. Millones de elementos son captados en cada instante gracias a los sistemas perceptuals que, funcionando como filtros, permiten el paso de solo una infinitésima parte del mundo externo, la parte que a lo largo de la historia evolutiva de la vida en este planeta resultó de importancia crucial para el automantenimiento de los organismos. Además de no corresponder a la totalidad del mundo real, este reflejo de diferentes características de la materia es traducido por los receptores sensoriales en señales nerviosas y como tales se mantiene al interior del sistema biológico, a pesar de que luego de algún tiempo pueda ser transformado en outputs de naturaleza motriz, endocrina, exocrina, cognoscitiva o verbal. Rastreando la anatomofisiología de las diferentes vías sensoriales, se llega a la determinación de un proceso de desintegración de las unidades perceptuales en sus mínimos componentes. Inicialmente la información ambiental excita a alguna población de receptores, los cuales en su conexión con las terminaciones, o más apropiadamente iniciaciones, nerviosas, transducen tal información en actividad nerviosa en la forma de una modificación local de las acumulaciones iónicas transmembrana de Na y K, modificación esta que avanza a lo largo del axón a velocidades entre los 20 y los 120 ms, /SG, culminando en los pies terminales de la neurona con la liberación de sustancias transmisoras, las cuales a su vez actúan como un nuevo estímulo para las neuronas u otras células sobre las cuales se establecen contacto. Este proceso, en el caso de los sistemas sensoriales, excepción hecha del sistema olfatorio, llega hasta una serie de agregados neuronales o núcleos denominados en conjunto tálamo, con una organización tan precisa que es posible determinar mapas de representación somática, visual o auditiva en los núcleos ventral posterolateral, geniculado lateral y geniculado medial, respectivamente. Semejantes mapas del cuerpo, la retina o la cóclea, se mantienen en la corteza cerebral con idéntica precisión, una vez que los impulsos son retransmitidos desde el tálamo. Obviamente la información no mantiene un recorrido único en serie, es decir, los impulsos nerviosos originados en determinados receptores, además de ser transmitidos hacia la corteza cerebral, son enviados hacia otros lugares, amígdala, hipocampo, colículos superiores e inferiores, formación reticular, etc., proceso que evidencia una organización arquitectónica en paralelo, simultánea con una en serie, basada en los principios de convergencia y divergencia de la conectividad sináptica, conformando así redes o mallas de procesamiento de información. La activación recurrente de los mismos nodos de conexión establece un proceso que constituye una ganancia evolutiva sin precedentes, pilar del desarrollo de los sistemas biológicos animales, la memoria, inicialmente por una simple facilitación electroquímica para el trabajo de determinadas conexiones sinápticas, memoria a corto plazo, y posteriormente como generación de nuevos contactos sinápticos, es decir, modificación física de la estructura misma, memoria a largo plazo o memoria permanente. Y entre otras consideraciones, nos recomienda tomar con cuidado las siguientes. Conclusiones parciales. Evidentemente la conciencia, a pesar de ser un proceso cerebral, no puede ser localizada puntualmente en ninguna región restringida, correspondiendo entonces más a un trabajo temporal de los circuitos anatómicos excitados externa e intrínsecamente. La anatomía como espacio y la fisiología como dinámica temporal, Jaramillo, D., en prensa. Uno de los puntos más impactantes que surge de lo hasta aquí presentado hace referencia a que la modificación fisiológica, en ritmos de actividad,
patrones de pulsos, o trenes de potenciales evocados en determinadas poblaciones neuronales, tanto talámicas como corticales, ocasionada al interior del sistema por la estimulación recibida, es mínima. Esto es, existe un telón de fondo, la actividad espontánea del sistema, sobre el cual la información recibida establece una pequeña alteración. Rápidamente se pueden extraer al menos 3 consecuencias importantes de esta afirmación. Mínimas variaciones de la actividad espontánea conducen a percepciones subjetivas ampliamente diferentes, con lo cual la variabilidad potencial de situaciones subjetivas diferentes es infinita, tal como lo es la variabilidad potencial de estados fisiológicos diferentes. B. La experiencia subjetiva en cuanto tal, existe ya al interior del sistema y la información sensorial externa solo afinaría esta experiencia, exaltando algunos rasgos y difuminando otros. C. La diferencia entre la conciencia subjetiva experimentada por los organismos dependería únicamente de la diferenciación relativa de su organización anatomofisiológica. Sin embargo, la similitud de los estados subjetivos de conciencia es, en virtud de la similitud genética del diseño de los organismos pertenecientes a la misma especie, inmensa. Esto es, nuestros mundos subjetivos son mucho más parecidos de lo que desearíamos. De ahí que podamos compartir consensos o lograr empatía, entendida como colocarse en la posición de otro. Relacionando los datos obtenidos por Mountcastle V y Elmen y G en torno a la organización funcional de la corteza cerebral en columnas corticales o módulos, con los conceptos discutidos, se hace posible introducir ciertas ideas sobre las cuales hilar los fenómenos experimental y clínicamente hallados, y con ello encontrar una mayor coherencia a las conclusiones mencionadas en el anterior párrafo. Tan rápido es el continuo avance de la evolución y el conocimiento que de ella tenemos, que en la misma mañana que estoy mandando el manuscrito original de este resumen, recibo, también por internet en la página Tendencias Sociales, la información de un artículo o comunicado de la Universidad de Chicago. http://www.news.chicago.edu /releases/06/060131 Rigger, donde se informa que estudios realizados por varios investigadores de esa universidad y la de Berkeley, California, parecen demostrar y confirmar que el lenguaje que hablamos afecta nuestra percepción de la realidad y en particular lo que percibimos en la mitad derecha del campo de percepción. Esto que a primera vista parece algo increíble, cobra sentido cuando pensamos que el procesamiento del lenguaje se realiza preponderantemente en el hemisferio izquierdo del cerebro que, como sabemos, es el que recibe directamente la información del campo visual derecho. Las pruebas experimentales realizadas muestran claros indicios de la participación del lenguaje en la interpretación de la realidad por parte de los individuos de diferentes culturas estudiados. Ampliando esta flamante información, digo entonces que es posible sospechar que la realidad que hoy conocemos puede no ser todo lo que existe, que pueden existir otros elementos del todo, para nuestro presente, año 2006 DC, que aún no han interactuado con nuestros sentidos, quizás por no requerirlo hasta el momento nuestra rama evolutiva y por lo tanto no se han incorporado a nuestro conocimiento y especulaciones actuales, por ejemplo, un candidato a emerger próximamente, aunque parcial y quizás solo válido para nuestro universo, que se ha perfilado fuertemente entre los astrónomos, físicos y cosmólogos en estos últimos años, es la enigmática masa y/diagonal o energía oscura, que algunos cálculos sitúan entre 20 y 25 veces la suma de toda la masa y energía conocida, bariónica, como factor y valor necesario para que cierren ciertos números de lo que se conoce como modelo estándar. Digo también que el hombre reconoce solo una parte del todo, porque es obvio y evidente que constantemente, día a día, se agregan cosas a su realidad, a su conciencia y al conocimiento general, en un proceso evolutivo que ya casi nadie discute a pesar de las dudas sobre su origen. Sobre este presumido aumento permanente de nuestra capacidad de comprender la naturaleza, de sintonizar el todo, cabe entre otras una reflexión curiosa, enigmática o paradojal, que podemos resumir en un comentario contradictorio a primera vista. Parecería que cuanto más conocemos del todo, más aumenta nuestra ignorancia, o expresado de otra forma. Por cada respuesta que obtenemos a una pregunta, surgen varias nuevas preguntas, u otra forma extrema de expresarlo.
A medida que se amplia el campo de nuestros conocimientos, nos damos cuenta que lamentablemente es mayor aún el horizonte de nuestra ignorancia. De allí mi duda sobre lo que podemos presumir. Empleando una expresión de nuestro argot o lunfardo futbolero, la evolución nos corre permanentemente el arco, y esto realmente causa un cierto escozor. Para mejor interpretar cómo funciona la conciencia y el conocimiento del ser humano, recurro a una figura conocida, una metáfora, y propongo entonces el modelo o parábola del sintonizador, como explicación de cómo interactúa el organismo del hombre, especialmente sus sentidos, cerebro e intelecto, con el todo, generando conciencia, conocimiento, conciencia y eventualmente acciones eferentes.